Actualmente, como raza humana, vivimos momentos muy difíciles, momentos que hacen de cierta forma estremecer el planeta Tierra. Guerras, conflictos, enfermedades, pandemias. Y todo esto, o alrededor de todo esto, se va generando uno de los grandes desafíos que tenemos hoy como raza humana, y es que hoy nos están hablando de que todos estamos padeciendo problemas de salud mental. Problemas de salud mental significa que no estamos llevando una vida con la calidad que deberíamos llevar. O sea, en otras palabras, que no estamos viviendo bien nuestra vida humana. Y podríamos decir que la salud mental es como una mezcla de no gestionar tres grandes aspectos o emociones: de la tristeza, del miedo y de la ira. Al no saber gestionar estas grandes emociones, colapsamos y entramos en temas de salud mental. Pero podríamos decir que detrás del no poder llevar una vida con la calidad que soñamos, hay un problema de desamor universal. Pero en estos años que llevamos, a menos nuestros 2000 años de cristianismo, aún nos falta mucho por aprender a amar. Aún estamos en camino de evolucionar hacia lo que significa amarnos como raza humana. Si uno pudiera preguntarle a Jesús en qué es experto o cuál es su tarea al venir a la tierra, él simplificaría todo diciendo: mi tarea es enseñarle a las personas, y lo digo así, el difícil arte de amar. Desde el concilio de Nicea, Calcedonia y Constantinopla hay una preocupación muy cierta, y es reconocer que este maestro del amor también es Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Pero cuando nosotros solo vemos la parte fundamental de Jesús, que es ser Dios, porque por supuesto así nos salva, y dejamos rezagado su ser maestro, entonces uno necesita un Dios que lo salve, pero no un maestro que le enseñe a amar. Uno necesita encomendarse a un Dios que lo proteja ante la adversidad, pero no un maestro que me enseñe a ser un mejor padre de familia, amando mejor a mis hijos y esposa. Uno necesita un Dios que incluso ante las eventualidades, un terremoto, una tempestad o una turbulencia en el aire, me salve de morir, pero aún así sigue rezagado el maestro que me enseñe a amar. Pues le preguntan a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿De cuál? ¿De los 10 mandamientos? No, de los 633 mandamientos. O sea, los judíos colocaron mandamientos sobre mandamientos sobre mandamientos, hasta que se olvidaron los 10 mandamientos. Y Jesús los lleva al decálogo para decir: están más preocupados por acomodar lo que a ustedes les interesa de la ley de Dios que por acoger lo fundamental de la ley de Dios. Moisés no colocó 600 sino 10, pero ustedes fueron metiéndole y metiéndole y metiéndole y enredándose hasta que ya ni siquiera saben cuál es el más importante. Le puede pasar a uno en la relación con Dios que uno piense que lo más importante es ir a la iglesia de negro o de blanco, X, Y, Z, y no ir a escuchar la palabra de Dios. A veces nos vamos quedando en las periferias y vamos olvidando lo fundamental. Pues Jesús los trae al decálogo, y dentro del decálogo los simplifica aún más. El Dios de la simplicidad, el Dios que simplifica, el Dios que no pone más cargas, el Dios que no te enreda más la vida, el Dios que te dice: mira, esto es muy simple, te lo vuelvo a explicar con plastilina, no te enredes.
el mandamiento más importante te lo habían dicho, pero te enredaste. El mandamiento más importante es amar a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas, y como lo dije en otro momento, Jesús dice con toda tu mente también. O sea, quien ama es realmente inteligente. Pero ¿por qué hay que amar a Dios con todo el alma y con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente? Porque es lo más importante. Cuando te gusta lo bueno, buscas lo bueno. Cuando tu cuerpo tiene hambre, buscas almorzar lo mejor. Pero cuando tu alma tiene hambre, también busca lo mejor. Y el alma solo sacia su hambre desde la capacidad de amar. Entonces, amar a Dios no significa volvernos extremadamente religiosos, casi fanáticos religiosos, sino despertar la conciencia a aquel que hace presencia las 25 de las 24 horas del día. O sea, Dios siempre tiene una hora de más para nosotros. Quien ama a Dios por encima de todo lo demás, ya aseguró lo mejor, ya aseguró el centro de su vida, ya aseguró lo más importante. Y ahora este amor, que es lo más importante, debo traducirlo en relaciones humanas. Jesús no solamente vino a enseñarnos cómo comportarnos religiosamente para con el Padre, sino cómo comportarnos entre nosotros. La primera lectura del libro del Éxodo da ejemplos prácticos. Y un ejemplo práctico, simple, dice: no le den la cabeza a los demás. No le den la cabeza a los demás. Usted no puede venir a la iglesia, abrir la boca, comulgar, escuchar la palabra de Dios y salir el lunes a darle la cabeza a los demás. Usted no puede ir a engañar a los otros. Usted no puede, como político, sonreír en una valla publicitaria y después hacer llorar a la humanidad, a la sociedad. O sea, es simple, sea una buena persona, le está diciendo el libro del Éxodo. Y Jesús dice: ok, si Dios es lo más importante, ¿cómo traduzco esto más importante en vida cotidiana? Jesús siempre está hablando de no ser hipócritas con los demás. Jesús siempre está hablando de que no hay que mentirle a los demás. Jesús siempre está hablando de que hay que servirle a los demás. Jesús siempre está hablando de ayudar a los demás. Jesús siempre está hablando de no juzgar. Uno no puede ponerse a mirar a Dios olvidándose de sus relaciones humanas. Y Jesús lleva las relaciones humanas a la siguiente fórmula: amar al prójimo como te amas a ti mismo. No puedes amar a Dios, no puedes pedir lo mejor de Dios cuando no eres capaz de traducir ese amor de Dios en amor al prójimo como te amas a ti mismo. Y hay una fórmula que Jesús tiene que se llama la regla de oro, y dice así: quien ama no es capaz de hacerle al otro lo que uno no desea que le haga. Quien ama hace a los demás lo que uno quiere que le hagan. Es muy simple. Si no te gusta que te engañen, ¿por qué engañas a tu esposa o esposo? Si no te gusta que te mientan, ¿por qué andas de mentira en mentira para arriba y para abajo? Si protestas por la corrupción del país, de la politiquería, de la falsedad, ¿por qué engañas en tu negocio al que va a comprar? ¿Por qué manipulas a la persona que no sabe? Eres tan más o menor corrupto de aquello que cuestionas. Por lo tanto, el amor se debe traducir en acciones. Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. Quien dice creer en Dios pero no traduce esa fe en obras, esa fe no funciona. Esa fe está muerta. Tus acciones siempre reflejarán tus creencias. Tus acciones siempre reflejarán tus creencias. Tú no es con palabras que dices en quién crees, son con tus acciones.
con tu manera de amar al prójimo y tu manera de amarte, con tu manera de entregar lo mejor a los demás. Pero hay una delicadeza que debemos tener cuidado. A veces vamos a los extremos. Nos preocupamos más por el prójimo que por nosotros mismos. O nos preocupamos más por nosotros mismos que por el prójimo. Entonces uno dice, hay que ayudar a los pobres, hay que entregarlo todo, por los hijos, por todo. Y yo, abandonado de mí mismo. Pero hay gente que se dedica toda la vida a cuidarse el cuerpo, que la vanidad, que hay que amarse a uno mismo, que hay que entrar en esta cultura del amor propio, del hedonismo, y se olvidó del prójimo. Hay gente que dice, sí, hay que amarse, ámese a usted mismo primero, entréguelo todo por usted mismo, pero hay que tener cuidado, lo dije en algún momento, que no confundamos el amor propio con el hedonismo. Y lastimosamente la fuente de la corrupción, la fuente de la falsedad, está en un exagerado amor a uno mismo con el desprecio del prójimo. Un exagerado cuidado de mis intereses, de mi familia, de mi pequeño grupo o de mi partido a costa de lo que sea. ¿Cuántos hoy, sin una conciencia democrática, van y entregan la ciudad, el departamento al mejor postor solo por mis intereses? Porque necesito cuidar mi trabajo, porque necesito cuidar los intereses de mi familia. Yo sé que este o esta o el otro no son lo mejor, pero me conviene a mí mismo. Es el mismo consejo que uno le da a los niños en la escuela, que los hace egoístas. Cuidado con compartir lo que le damos a los demás. Haga lo que más le conviene, le dice uno a los hijos. Papá, ¿qué debo hacer? Haga lo que más le conviene. Es el peor consejo que usted le puede dar a un hijo. Porque uno crece con la conciencia de hacer lo que más me conviene, aunque no le convenga al prójimo. Hago lo que más me conviene. No, usted no tiene que hacer lo que más le conviene. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Y eso se llama bien común. Y eso se llama el mayor alto nivel de la democracia. Voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque muchas veces esto a mí no me convenga mucho. Aunque muchas veces tenga que perder, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y vengo a ponerle la cara a Dios para decirle, hoy puedo mirarte a los ojos, puedo comulgar, porque he hecho lo que tenía que hacer. Así nos dice Jesús en el Evangelio. Pobres siervos, que no han hecho lo que más les conviene, sino que han hecho lo que tenían que hacer. Eso es lo que nos corresponde. Y solo de esa manera salimos de este hedonismo, de este egoísmo cerrado. Primero yo, segundo yo, primero mi familia y después el resto. Y cuando uno solo busca su bien particular, pues no ha entendido la dinámica del amor. No ha entendido lo que es entregar lo mejor a la sociedad. No hay nada mejor que dormir tranquilo. Dicen que la mejor almohada que uno puede tener es una conciencia recta. La mejor almohada para dormir tranquilo cada noche es una conciencia recta. Que uno dice, ok, estoy padeciendo dolores por hacer lo que tenía que hacer. Estoy sufriendo por hacer lo que tenía que hacer, pero puedo dormir tranquilo, como dice el Salmo 3. En paz me acuesto y enseguida me duermo. ¿Por qué? Porque puedo dormir tranquilo. Qué maluco es dormir con una conciencia insana, egoísta, que piensa solo en el amor a mí, solo en mis intereses. Y uno saber que está tirando lo demás a la basura. Y amar al prójimo desde el amor propio. Entregarle lo mejor al otro. Entregarle lo mejor a los hijos, porque me doy lo mejor a mí mismo desde la conciencia que tengo de que el amor de Dios es fuerte y trascendente.
Así que para nosotros los cristianos la salud mental se soluciona de la manera más simple: tomar conciencia de que tengo un Dios que me ama, que no puedo andar triste en la vida porque Dios me ama, me creó el amor, me creó por amor y me creó para amar. Me creó el amor, me creó por amor y me creó para amar. Fuimos creados en la dinámica del amor. Fuimos creados por un Dios que es amor. ¿Cómo podría no sentirme amado? Pero si Dios es amor y yo creo en el amor y yo creo en Dios, pues yo hoy tengo razones para reclamarme amado. Como las aves fueron creadas para volar, los seres humanos fueron creados para ser amados. Que María Santísima, compañera, testiga, madre e hija del amor, interceda por nosotros para pedirle al Señor todos los días en la oración: Señor, yo quiero ser amado. Yo deseo sentirme amado, y amado por el amor que es más potente. Y solo de esa manera, Señor, podré servirle mejor a la sociedad, amándome con el amor que me das, para amarlos con el amor que nos prometes en todo momento, tiempo y lugar. Que así sea.